Ok, entonces vamos a continuar. Este, como les decía, entonces es un mapa de proceso. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Este sería entonces, digamos, un mapa de procesos asociados al tiempo. Pues el día 1, lo que se hace el día 1, lo que se hace el día 2, el día 5, día 10. Normalmente, o sea, eso se utiliza muchísimo en las organizaciones, una solicitud de servicio. Está elaborado de esta manera. Habría que ver en cada caso si me interesa saber cuántos días se va a tardar, que seguramente que sí, pues para yo saber si de repente yo puedo minimizar ese tiempo, siempre que no vaya a interferir con la calidad de la prestación de ese servicio, ¿ok? Sería más o menos esa de la situación. Con respecto a, por ejemplo, este es un mapa funcional también de procesos cruzados, muy parecido al anterior, donde se solicitaba el programador, pero de una forma más general, pues, que puede servir para cualquier proceso, que va a tener sus especificaciones, obviamente, de acuerdo con la organización, ¿no? Lo puedo hacer de otra manera, o sea, es muy parecido al anterior, pero más general. Lo puedo hacer en mi organización de forma diferente, pero digamos que un proceso de reclutamiento y selección casi siempre lleva estos mismos pasos, dependiendo de la organización, obviamente, de los recursos que tenga, de si tengo médico concertado o no tengo médico concertado, si el médico es un médico concertado, donde queda, o sea, todas esas cosas, si es cercano a la organización, si no es cercano, todo eso que me va a ayudar a analizar y buscar opciones de si puedo hacer un mini consultorio dentro de la misma organización, por ejemplo, ¿no? Para que la gente no tenga que ir a otro lugar. Y entonces ese mismo me serviría para prestarle servicio médico a los empleados o colaboradores que ya están activos dentro de la organización. Si me costaría más eso, mantener un médico, aunque sea especialista, internista general dentro de la organización, o me sirve más, ¿cuál sería el costo? Evaluar en el proceso si tengo un médico concertado, o sea, un médico que yo concerté y que le voy a enviar los pacientes, hacemos un contrato, etcétera, 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 para hacer tanto las pruebas de selección, ¿verdad? Médicas de selección, o para que sea atendido mi personal, pues, aunque sea en una parte inicial, un médico internista que pueda dirigirlos luego a enviarlos a médicos especialistas dependiendo de la enfermedad que pueda tener, ¿ok? Que pueda presentar mis colaboradores. En este caso, pues bueno, no, es muy parecido al otro, es un mapa de procesos cruzados, donde la unidad externa, cualquiera de la organización, solicita cubrir un cargo y más o menos el mismo, digamos, proceso, pues. Si cumple con el perfil, si no cumple, la unidad de reclutamiento recibe la solicitud, busca los elegibles, tengo, no tengo elegibles, puedo buscar, muchas empresas buscan entre los mismos empleados, hacen, digamos, escriben un requerimiento interno para ver si entre los empleados tienen algún familiar, amigo, conocido que tenga aspirantes, para a lo mejor acortar los costos, pues, de reclutamiento. Si la empresa acepta eso, hay empresas que no aceptan a familiares. Eso va a depender de las políticas de reclutamiento de la organización, ¿ok? La unidad de selección siempre es quien, digamos que en la unidad de reclutamiento se hace digamos, muchas veces lo que se hace es buscar los elegibles y hacer a lo mejor una prueba de preselección, aunque no es su competencia, pero para descartar, pues, y le hace un proceso de depuración a selección. Selección es quien realmente concerta las citas para hacer las pruebas psicotécnicas, que ya debemos tenerlas, digamos, predefinidas. Si es para tales tipos de cargo, debo tener ya definidas cuáles son las pruebas a aplicar. Si son pruebas psicotécnicas, pruebas de conocimiento, pruebas, digamos, en que midan personalidad,
diferentes tipos de pruebas psicotécnicas que existen en el mercado, si están elaboradas en la propia organización o las compré. O sea, tiene toda una gama para hacer eso, digamos, para poder decir estas son las pruebas que voy a utilizar. Se envía, digamos, a médico, como les decía, laboratorio concertado. También tengo que tener bien definido esas pruebas de selección. O sea, si los resultados de selección, ¿qué me van a decir? Yo voy a, digamos, a rechazar personas porque tenga tales enfermedades. Fíjense que está prohibido que ustedes descarten personas que tengan enfermedades que, por ejemplo, que a lo mejor tengan HIV, que tengan enfermedades venéreas, etcétera, etcétera. O sea, eso no lo puede conocer, digamos, cualquiera, porque si es una política de reclutamiento y selección, esas políticas deben de estar bien engavetadas y que sean confidenciales, porque eso es discriminación. Por ejemplo, si una persona cuando le hicieron la prueba está embarazada y la van a descartar por eso es confidencial, pues, porque es una discriminación. Porque la persona porque esté embarazada no tienen por qué descartarla, ¿verdad? O porque tenga una enfermedad venérea, etcétera, etcétera. O sea, que las políticas de reclutamiento y selección deben estar muy claras y deben saber cómo manejarse. Cualquier persona puede demandar. Si usted le dice, no, porque estás embarazada, no debemos, eso no se puede hacer, pues. Habrá que usar otra excusa si es que no la vamos a seleccionar por esa razón. ¿Okay? Pero hay empresas que lo hacen, pero le dicen que fue que escogieron a otra persona. O sea, no es fácil manejar ese tipo de, digamos, de situación. La unidad de desarrollo, en este caso, en este mapa, la otra era de clasificación y remuneración, recibe una vez que la persona, digamos, ingresa, puede hacerle un plan para minimizar brechas de las competencias que le hagan falta, propone el programa, evalúa alternativas, si tengo locales, no tengo locales donde hacerle el desarrollo, o sea, el desarrollo de las competencias, si tengo que buscar personas de fuera, si lo puedo hacer con personas dentro, todo eso hay que evaluarlo y todo eso es parte del proceso, ¿ok? Hasta dónde llega mi proceso, a lo mejor hasta donde selecciono y ya otro proceso cuando voy a hacer la parte de desarrollo. Puede ser, pero en este caso está todo incluido junto, en este ejemplo. Luego, porque puedo hacer que yo tenga unos elegibles y los meta en un curso, así como en algunas universidades que hacen un curso de nivelación antes de que los muchachos ingresen. Bueno, algo parecido hacen algunas organizaciones. O de selección final, que los mejores, si tengo 2 vacantes y hay 10 aspirantes, los 2 primeros que salgan mejor en el curso son los seleccionados. Algo como hacen algunas universidades de que lo incluyen a los muchachos en un curso de nivelación, etcétera, etcétera, para ver quiénes son los que realmente deben ingresar, aunque no hayan aprobado en una primera etapa de selección. ¿Okay? Y tengo que tener bien definidas todas las etapas de mi proceso. Si es eliminatorio, si no es eliminatoria, si las tengo, las pruebas, por ejemplo, las tengo ponderadas con una puntuación, todo eso tiene que estar bien, bien definido y todo eso debe aparecer, ¿verdad?, en el proceso. O sea, no la ponderación de las pruebas, pero sí es prueba eliminatoria o prueba con la cual puede pasar a una primera etapa de selección. O sea, todo eso tiene que estar bien, bien definido en mi proceso. Por eso es tan importante, ¿ves?, llevar adelante, digamos, la realización de un mapa, porque el mapa nos va a ilustrar muchísimo cuando estamos analizando un proceso. ¿Okay? Entonces ustedes en el trabajo final deben tomar un proceso en el que intervenga la persona a la cual están tomando la información para hacer el análisis y el perfil definitivo del cargo, y tienen que hacer un mapa de proceso, o sea, un flujograma, pues, como parecido al que está aquí, pero que sea un proceso donde interviene la persona. O sea, que va a ser un proceso mucho más sencillo, pues, ¿no? A lo mejor en forma lineal, donde interviene solamente, donde interviene él, pues, en una forma más lineal. De modo que este ejemplo que está aquí es más sencillo, perdón, es muy parecido al anterior, pero incluye la unidad de desarrollo
¿En qué aspecto? En el desarrollo de competencia, tratando de minimizar las brechas de los candidatos. ¿Ok? Ajá. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, no Ajá. estoy muy clara de si en el Ajá. mapa ya les explicó, pero ¿qué significan esos como círculos ovalados que están en rojo, en verde y eso rectángulo? Bueno, el color es lo de menos. Es, digamos, ilustrarlo para que sea más, digamos, atractivo, pero normalmente, por ejemplo, el amarillo se utiliza cuando es una operación, porque recuérdense que este es diferente a, digamos, a los símbolos que vimos anteriormente, que era cuando el trabajo es más físico que intelectual, que es la operación, transporte, inspección, almacenaje y demora. En este caso, yo les comentaba que eh, el rectángulo es para la operación, aquí, ¿ves? Es un rectángulo en la operación. En cambio que cuando es más físico que en los anteriores, se utiliza de esa manera se utiliza un círculo, ¿no? Aquí se utiliza para el inicio, siempre es un óvalo, siempre. Para las operaciones es un rectángulo y mayormente se colorea de amarillo, mayormente. No necesariamente, pero sí se utiliza. Cuando es una decisión, entonces ese triángulo que ustedes tienen allí, ¿verdad? De 4 lados. Cuando es una decisión, fíjese que ahí dice sí, o sea, no, no cumple, y sí, sí cumple, ahí es una decisión. Normalmente cuando es una decisión es así, con ese triángulo digamos, perdón, dicho, esa figura de 4 lados, y cuando es una operación es el rectángulo. Y siempre con el inicio un óvalo. Eso para todos los flujogramas. Eso que está colocado allí, bueno, son cuando lleva, digamos, anexos, por ejemplo, la solicitud del cargo requiere que uno envíe una solicitud por escrito, pues, sea por intranet, sea mediante un memorándum, etcétera, etcétera. Cuando indica que va algún documento anexo, ¿me explico? En este caso, no sé, cuando le colocan allí el que se dice médico externo, no sé a qué se referían allí, pero cuando lleva algún documento anexo, tiene esa figura allí de, digamos, es un cuadrado recortado, pues, que indica que debe llevar algo anexo, o sea, es decir, solicita el cargo, debe enviar vía intranet, con un memorándum, a lo mejor tengo una forma elaborada, ahí pareciera que ya hay una preforma que a lo mejor se llama requerimiento de personal, en este caso, pues, ¿no? Puede ser que tenga ya, hay una proforma para hacer la solicitud de cargo. Por ejemplo, cuando se envía el currículum, ¿no? Seguramente se envía, son los expedientes vía correo, y cuando se concerta la cita, debe haber también un formulario para eso. Cuando se concreta, pues cuando se cita las pruebas psicológicas también. Normalmente en todas las organizaciones hay formularios para todas esas actividades, ¿ok? Para acompañar esas actividades, para hacerlo lo más fácil posible, pues hay formularios que deben llenarse, formas ya preelaboradas, etcétera, etcétera, ¿no? Es más o menos ese sentido. Si yo le quito eso, pues no, eso digamos, me agrega valor en el sentido de que, bueno, ¿qué requiero yo para solicitar el cargo? Déjame buscar si hay un formulario que debe tener allí, ¿verdad? Pero es así, el inicio es un óvalo, las actividades propiamente dichas es un rectángulo, y cuando hay una decisión,
esa figura que ustedes ven allí de 4, que es un rectángulo de 4 lados, pues. Un triángulo de 4 lados. Si se puede llamar de esa manera. ¿Okay? ¿Tienen alguna otra pregunta o está bien? Hay entonces otros diagramas que nos pueden ayudar para estudiar los procesos. Está el diagrama de Ichikawa, que, bueno, todo el mundo lo llama espina de pescado, ¿verdad? Pero su nombre es diagrama de Ichikawa. Y es una, digamos, porque tiene la forma de una espina de pescado. Tiene una línea central y luego líneas que le salen arriba y abajo que dan la impresión de que fuera un pescado, porque las espinas que van hacia arriba y hacia abajo son las posibles causas de algún problema que estemos estudiando. Por ejemplo, estamos estudiando un proceso porque pensamos que está, digamos, utilizando mucho tiempo para llevarse adelante. Entonces, bueno, en esas espinas se ponen las posibles causas que me están originando que ese proceso está tardándose muchísimo en realizar, ¿no? Es creado por Kaoru Ichikawa en el siglo pasado a mediados, pero ayuda a levantar todo lo que se me pueda ocurrir que pueden ser las causas para el problema que estamos estudiando, ¿no? Muchas veces los procesos se estudian es porque se presenta algún problema en ese proceso, ¿verdad? ¿Y para qué se hace? Bueno, para eliminar las causas que están originando el problema y así se elimina el problema propiamente dicho, ¿ok? ¿Cuál es la utilidad de este diagrama? Pues identificar causas principales y secundarias, ampliar, o sea, porque puedo ir detallando cosas que a lo mejor no se me hubieran ocurrido si yo coloco el diagrama allí y empiezo a rellenarlo, pues, ¿no? Con las personas que trabajan en el proceso, porque usted cree que hay este problema, cuáles son, digamos, las causas que usted cree, cuál cree usted que podrían ser las posibles soluciones, cómo podría mejorarse eso, ¿verdad? O sea, que en fin, facilita el análisis que yo estoy haciendo de un problema, acerca de un proceso. ¿Okay? ¿Cómo se hace? Bueno, se identifica cuál es el problema. Por ejemplo, se está tardando en los casos que vimos ahorita, se está tardando mucho la provisión de un cargo. Entonces el problema va al final digamos, de la espina del pescado y pongo provisión de cargos o tardanza en la provisión, en el proceso de provisión de cargos, que es un proceso de reclutamiento y selección. Entonces, identifico ese es el problema, dibujo la flecha, en la punta le pongo tardanza en el proceso de provisión de cargos y entonces hago una tormenta de ideas con las personas que participan en el proceso, con la o las personas que participan en el proceso, la gente en este caso de reclutamiento y selección, y hago, digamos, las posibles causas que están originando eso y que me las van a dar las personas que trabajan con el proceso propiamente dicho, ¿verdad? Puedo clasificarla por categorías, por ejemplo, por decir los métodos que se estén utilizando, el diseño, las personas que intervienen en el proceso, también puede ser la razón por la que se están tardando. Definir sus causas, o sea, si hay otros factores que llevan a la causa. Es muy usado para, por ejemplo, procesos que dice, bueno, mira, este proceso no está cumpliendo con las normas de calidad, se ha disminuido la calidad, las normas de calidad son estas y no las estamos cumpliendo, ¿por qué? Y digamos, esta técnica o esta herramienta nos ayuda muchísimo. Es una, como les decía, una espina central y que la punta siempre esté apuntando hacia, perdón, y valga la redundancia, hacia la derecha con el problema. Muestra las entradas, o sea, por dónde, qué entra para realizar el proceso y qué sale del proceso, ¿verdad? Lo que llaman los inputs y los outputs. Y la retroalimentación que reciben, el feedback. O sea, relaciones múltiples de causa y efecto que intervienen en cualquier proceso. Aquí tenemos un ejemplo. Registrar o recolectar los datos, los análisis, o sea,
En la espina hacia la derecha pongo el nombre del problema y las posibles causas, ¿verdad? Causa 1, por ejemplo, ¿por qué se está tardando el proceso de reclutamiento y selección? Entonces puedo poner una causa, puede ser falta de candidatos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, dentro de esa causa, que yo creo que es falta de candidatos y me demoro buscándolos y tal, de elegibles, entonces, dentro de esa misma causa puedo poner detalles como falta de aspirantes en el mercado, no están interesados en trabajar en nuestra organización, qué sé yo, no les interesa la remuneración, no comparten la política de la organización, etcétera. Y así con cada una de las causas que yo puedo estar pensando que las causas que pueden estar creándome el problema, que en este caso el ejemplo que estamos poniendo es el de provisión de un cargo, ¿ok? Las posibles causas con los detalles en cada una. Eso me va a ayudar a analizar el problema. Y si, por ejemplo, la causa 1 es falta de aspirantes, entonces yo puedo colocar ahí los detalles y poner de una vez las posibles soluciones a ese problema. Tener un registro de elegibles, buscar gente con tiempo y tener para cada cargo algunos aspirantes, posibles aspirantes, y eso me va a reducir el tiempo de búsqueda. Identificar las fuentes de reclutamiento, donde yo puedo buscar personas para cada uno de los cargos que tengo en la organización y los que son de mayor dificultad de reclutamiento, por ejemplo. Eso es, digamos, una idea sobre lo que se pudiera hacer allí, ¿verdad? Este es otro detalle, o sea, porque este de acá era sobre las posibles causas, ¿verdad? Que yo puedo identificar. Y este de acá es que lo puedo dividir en, por ejemplo, donde dice sistemas, puedo poner aspirantes. Y entonces ahí los posibles, o sea, es otra forma de hacerlo, pero digamos que viene siendo lo mismo, ¿no? Solo que con los detalles van a estar, digamos, dividido en sectores, pues. En aspirantes, por ejemplo, puede ser uno. El otro puede ser pruebas que se aplican, batería de pruebas que se aplican. Y ahí los detalles de por qué yo pienso que la batería de pruebas está interfiriendo con un reclutamiento y selección rápido y eficaz y eficiente, pues, y efectivo. Digamos, unos ejemplos, ¿ok? Eso sería con respecto al diagrama de Chicago, que nos va a ayudar a analizar los procesos, ¿ok? En el trabajo que ustedes tienen que hacer, pueden hacer su flujograma, lo pueden hacer detallando el proceso, porque bueno, ustedes no tienen, si es que la persona le dice, no, en este proceso hay un problema, pudieran utilizar esta técnica para analizar el problema, pero no es necesario dentro del trabajo, sino que con que hagan el flujograma es suficiente. O sea, me pongan cuáles son las actividades y luego el flujograma o mapa propiamente dicho. ¿Ok? También hay un diagrama de Pareto que todos conocemos porque son los gráficos, los tradicionales gráficos de barra, que se clasifican de izquierda a derecha en orden ascendente y me va diciendo las causas que tienen mayor incidencia en mi problema o en torno a un problema, ¿verdad? Son las que van a tener, digamos, un mayor margen, pues, o un mayor utilización de ellos, ¿verdad? La utilidad es que analizo, priorizo problemas, puedo hacer una mejora continua y puedo hacer estudio de cambios recientes. Pues eso también puedo utilizar el gráfico de barras si considero que me puede ayudar, ¿no? Para analizar también los problemas. El diagrama de Pareto también es parecido pues al de la espina de pescado de Chicago. Identificamos el problema, se determinan las causas, recolectamos todos los datos, información, información, información. La información es vital para yo analizar tanto un proceso como para analizar un cargo. La mayor información, que sea la información detallada y que sea fidedigna, pues, que sea realmente la información que requiero. Puedo realizar cálculos numéricos si es necesario porque me da los porcentajes. Por ejemplo, esta causa está incidiendo en un tanto por ciento, es la de mayor incidencia en el problema que tengo.
Trabajo con los dos ejes, las X y las Y, ¿verdad? Puedo combinarlas entre frecuencias y causas. Barras verticales, graficamos una curva que me va a salir producto de dónde están ubicadas las barras y me dice si el problema aumentó, disminuyó en un lapso que yo pueda establecer allí. Y tengo que ir entonces sobre las causas que inciden en mi problema, en el proceso que estoy analizando porque presenta problemas, para tener más foco sobre ellas. ¿Ves? O sea, por ejemplo, en este caso, si yo hago unos gráficos sobre las causas que están interfiriendo en un mayor tiempo para buscar una selección, ¿verdad? Para proveer un cargo, entonces tengo que decir, a lo mejor son las pruebas psicotécnicas que no las tengo bien definidas, no tengo la batería de pruebas necesaria para todos los tipos de cargo, entonces ahí tengo que enfocarme a resolver ese problema, ¿ok? Por último, el análisis DOFA, que ustedes ya lo han visto en otras materias, que hay quien dice análisis FODA, en inglés es así como ustedes lo están viendo allí, SWOT. Pero en todo caso, siempre requiere analizar, este es el proceso, este es el proceso que está presentando problemas y que requiere de un estudio, de un análisis, y puedo entonces empezar por ver cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas y amenazas para la organización. Hoy en día, las debilidades, para verlo en forma positiva, se dice áreas de mejora, ¿verdad? En vez de debilidades, pero se mantiene porque está allí en las siglas, pero se habla en lugar de debilidades, áreas de mejoras, y puedo analizar ese problema basándonos en estos 4 aspectos, ¿verdad? Se analiza, posiblemente tengo que identificar el problema que está incidiendo es en la prestación del servicio, en la producción de un bien que no está siendo productivo y de acuerdo con el negocio que yo tenga, pues, y mis competidores, etcétera, etcétera. Tiene la facilidad que se puede utilizar a cualquier nivel, en cualquier proceso, en cualquier área, en línea de productos, en una gerencia, en una división, en un departamento, si está dividido por área de negocios en algún área de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Me permite hacer todo eso. Digamos, me permite analizar, como dice allí, estrategias de mercadeo para mejorar si es el negocio que va mal, por qué razón, cuáles son los factores claves de éxito de mi negocio, por qué mis competidoras están triunfando y por qué yo no, ¿verdad? Y analizarlo con ojo clínico, pues, y detallado para saber cuáles son las fortalezas y debilidades o áreas de mejora interna y las oportunidades y amenazas que están en mi entorno. Está la parte interna y la externa. La interna, como ya habíamos señalado, son las fortalezas y áreas de mejora o debilidades del negocio y sobre las cuales yo tengo todo el control, porque yo puedo mejorar mis debilidades y las fortalezas las puedo potenciar. Y la parte externa, que están las oportunidades y amenazas sobre las cuales yo no tengo ningún control, pero puedo tomar acciones que minimicen el impacto de tanto de las oportunidades como de las amenazas en mi entorno. ¿Okay? Las áreas a considerar en la parte interna son los recursos, todo lo que yo tengo, mis recursos, mi capital, los recursos humanos que tengo, si son los mejores del mercado, si necesita minimizarse sus brechas, si tengo que desarrollar las competencias, qué software tengo, si tengo mis propias licencias, si no las tengo, si tengo los activos fijos, si tengo suficiente, digamos, infraestructura, el edificio es mío, no es mío, si tengo planta eléctrica, si no tengo, etcétera, etcétera. Y eso sería en cuanto al software, digamos, si tengo las licencias y en cuanto al know-how, si cuento con el know-how suficiente para realizar los productos de la forma más, digamos, mejor, que sean competitivos en el mercado, etcétera. En la parte interna también tengo que considerar las actividades, los recursos estratégicos, la creatividad e innovación, ahorita tan necesaria en todas las empresas para yo poder seguir adelante en este mercado tan golpeado. Digamos, siempre estar viendo
hacia mi parte interna y potenciar todas esas áreas. Los riesgos que pueda tener, ¿verdad? Cómo estoy yo financieramente, cómo lo político, digamos, dentro de la organización, cuáles las políticas que a lo mejor estoy llevando adelante y no son las más apropiadas, cómo está la parte de mi récord crediticio, si tengo crédito o no tengo, cuál es la parte del portafolio, cuáles son mis clientes, cómo me estoy posicionando en el mercado, todos esos aspectos que pueden influir. En la parte, las áreas que debo considerar también para el análisis interno son 3 tipos de fortaleza. Las fortalezas comunes, que la tiene un gran número de empresas, ¿verdad? Y esa parte competitiva, porque la tiene un gran número de empresas, me hace que deba perfeccionar mis competencias. Las fortalezas distintivas, que la tiene un número reducido de empresas, y me ayudan a tener una ventaja competitiva sobre otras de mi misma rama de actividad. Y las fortalezas dice que pudieran ser no imitables cuando su adquisición o desarrollo pueden depender de una circunstancia histórica, o cuando pudiera no ser reconocido, digamos, por ejemplo, cuando la cultura, digamos, empresarial no me permite a lo mejor hacer las cosas de otra manera. Que pareciera mentira, pero la cultura de mi organización influye muchas veces en que yo haga las cosas de una determinada manera, que reclute un tipo de personal definido. Parece mentira, pero hay organizaciones que la cultura no le permite tomar algunas decisiones que serían para volver más productiva la organización, etcétera, etcétera, o que han incidido en la imagen de la organización por un tipo de acciones que han tomado, ¿no? La fortaleza también se puede clasificar o sea, en fortalezas de imitación de otras fortalezas distintivas, que es cuando es temporalmente sostenible, como dice allí, porque, digamos, yo quiero, o sea, es cuando se imitan fortalezas de otras organizaciones, pero que realmente es esa cuando hemos tratado de imitar y no lo hemos logrado, otras empresas han tratado de imitar mis productos, ¿ok? Ahorita vamos a poner un ejemplito de eso. En cuanto a la parte externa, las oportunidades y amenazas, que son las que no tengo sobre ellas ningún control, ¿verdad? Y que van a incidir realmente en mi organización, porque están en las partes externas, pero no puedo obviarlas, pues. En cuanto a las oportunidades y amenazas y el análisis externo que debo hacer es el entorno. ¿Cuáles son mis proveedores? ¿Tengo suficientes insumos para cuando mis proveedores son del país, son de fuera? ¿Con cuánto tiempo de anticipación debo pedirla? Las cosas que necesito. ¿Cuáles son mis clientes? ¿Los puedo mantener? ¿Debo buscar más clientes? ¿Cuál es mi mercado? ¿Cuáles son mis competidores? Todo eso hay que analizarlo. El grupo de interés, en nuestro país el gobierno es muy intervencionista y interviene hasta muchas veces en los bonos que debo pagar, lo que no debo pagar. También pueden los sindicatos, si es un sindicato muy fuerte que está en mi organización, puede incidir a veces inciden hasta en el recurso humano que yo recluto. Todo eso tiene un gran impacto en mi organización. Y en el entorno amplio, que son aspectos demográficos, es decir, si yo puedo conseguir la gente que necesito, si en el área que estoy muy alejada de cualquier zona, digamos, donde esté algún asentamiento, donde haya una población, si la política está incidiendo en mi área, si yo estoy por ejemplo, aquí, por ejemplo, en Venezuela, estoy en Bolívar y allí hay últimamente más, digamos, delincuencia y hostilidad. Todo eso va a influir en mi organización, y los aspectos legislativos, bueno, digamos, leyes, todo el entorno legislativo, todo el entorno de leyes que haya en el entorno de mi organización, todo eso influye, pues, ¿no?
Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre la DOFA, al poner un ejemplo rapidito. Las referencias bibliográficas, pues también basándonos en estudio del trabajo de García Criollo en la OIT, en esos 2 libros que están allí en el M7, y hay una, digamos, un trabajo del profesor Naranjo, que es un profesor que trabajó mucho tiempo con la materia, y está bien sencillito para que ustedes se basen allí, estudien más que todo la parte de los flujogramas, de los mapas de procesos, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, el análisis DOFA, ¿verdad? Me va a servir para analizar también los procesos, viendo en el proceso, pero ya digamos a nivel del proceso mismo, cuáles son digamos, las fortalezas que tiene el proceso, cuáles son las áreas de mejora, qué debilidades que tiene el proceso, y cuáles serían, digamos, las amenazas que pueda tener el proceso. En este caso, las amenazas, como es un proceso dentro de la organización, las amenazas y oportunidades las puedo ver con relación a cuáles son las amenazas digamos, externas a la organización, pero también que pudiera tener unas amenazas y cuáles serían las oportunidades si ese proceso se hace en solo una unidad organizativa y otras unidades organizativas pudieran influir en, en mi proceso propiamente dicho y en el problema que está presentando. Por ejemplo, en la provisión del cargo, yo podría ver si uno de los procesos que está retardando lo que es la provisión de un cargo es la unidad solicitante, porque una vez que se le manda a los elegibles, no hace la prueba técnica a tiempo, se demora en hacerla, y eso sería, digamos, lo podría tomar como una amenaza a lo que es el área de recursos humanos, que no puede completar su proceso en el tiempo que debería hacerse, porque hay una unidad externa, que es la unidad solicitante, que está interviniendo en ello, ¿verdad? ¿Qué oportunidad? Bueno, puedo tomar como oportunidad que si la unidad solicitante me dice, no, yo voy a decidir rápido, o sea, y digamos intervenir un poco con la unidad solicitante, prestarle apoyo para hacer rápidamente el análisis y que tome la decisión. Siempre debe tomarle la unidad solicitante la decisión definitiva, porque después le echan la culpa a recursos humanos, diciéndolo coloquialmente, de que la persona que dice que seleccionó recursos humanos, ¿verdad? Siempre puede ocurrir esa, digamos, puede ocurrir detalles como eso que culpan a recursos humanos, pero haciéndolos corresponsables y que ellos tomen la decisión final, se minimiza eso. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Quería recordarles que allí en M7, allí en el módulo 5, está la lectura que sería para el control de lectura de la semana próxima, que tiene que ver precisamente con procesos y que va a reforzar esto que acabamos de ver hoy y que analizamos también la semana pasada. Y por eso quiero que por favor se la lean. Va a ser el mismo procedimiento de el control de lectura anterior y está fijado de acuerdo con el plan de evaluación para el día 15, que es la próxima semana, Dios mediante. Y va a ser igual, pues, el mismo, tenemos la clase primero y posteriormente vamos a tener entonces el control de lectura a partir de las 2 de la tarde. No sé si en lo que queda de tiempo, que es muy corto, les voy a montar la clase de hoy en las 2 partes, se las voy a montar de una vez en anuncios, en M7 por los que no pudieron ingresar y por los que quieran escucharla de nuevo hoy u otro día. Va a estar ahí disponible ahora para no quedarles mal a partir de mañana, porque no sé cómo estaré en el internet hoy aquí. Entonces, gracias por su atención. Cualquier duda me la pueden plantear posteriormente, como ustedes saben, en todos los canales que tenemos de comunicación. En el grupo, correo, M7, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que le haya sido de utilidad esta